Este audiovisual abordará algunos de los contenidos asociados al desarrollo del sistema urinario. Corresponde al TP número 8 junto con desarrollo del sistema genital. El aparato urinario consta de riñones que excretan orina, uréteres que transportan orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria que almacena temporalmente la orina y finalmente la uretra que conduce orina desde la vejiga hacia el exterior. El desarrollo del riñón de mamíferos progresa a través de 3 estadios principales. Los primeros 2 estadios son transitorios, solo el tercero y último persiste como un riñón funcional. Temprano en el desarrollo, específicamente en el día 22 en humanos, se originan los conductos pronéfricos en el mesodermo intermedio, justo ventrales a los somitas anteriores. La región anterior de los conductos induce al mesénquima adyacente a formar los túbulos del riñón inicial denominado pronéfros. Los pronéfros forman riñones funcionales en peces y larvas de anfibios, pero no son activos en amniotas. En mamíferos, los túbulos pronéfricos y la porción anterior de los conductos pronéfricos degeneran, pero persisten las porciones más caudales de los conductos y sirven como componente central del sistema excretor durante el desarrollo. Este conducto remanente se denomina conducto néfrico o conducto de Wolff. A medida que degenera la porción anterior, la porción media del conducto pronéfrico induce un nuevo grupo de túbulos renales en el mesénquima adyacente. Este grupo de túbulos constituye ahora el mesonéfros. En ratas y ratones no es funcional, aunque puede serlo en otras especies por poco tiempo. A medida que son inducidos más túbulos caudalmente, los túbulos mesonéfricos anteriores comienzan una regresión mediante apoptosis. En los mamíferos machos, los túbulos mesonéfricos que persisten formarán parte del aparato genital, específicamente formarán los conductos o conductillos eferentes. El riñón permanente de amniotas es el metanéfros, parte más caudal de la cresta urinaria. El metanéfros más el brote ureteral conformarán el riñón definitivo y recordemos que el brote ureteral es la evaginación del conducto mesonéfrico que se introduce en el metanéfros y promueve la formación, proliferación y diferenciación del blastema o mesénquima metanefrogénico. Como dijimos previamente, la diferenciación del blastema o mesénquima metanefrogénico depende del brote o yema ureteral, pero a su vez la ramificación de la propia yema depende del mesénquima metanefrogénico. Dicho de otra manera, blastema y yema interaccionan a través de un proceso denominado inducción recíproca. A continuación, describiremos los mecanismos moleculares involucrados en la diferenciación del riñón. El crecimiento de la yema ureteral a partir del conducto mesonéfrico es una respuesta a la secreción del factor neurotrópico derivado de las células gliales GDNF por parte del mesénquima indiferenciado del blastema metanefrogénico. Esta señal inductora se liga a CIRET, un miembro de la superfamilia de receptores de la tirosincinasa, que se localiza en las membranas plasmáticas de las células epiteliales de la yema ureteral. En la imagen superior se observa cómo los receptores de GDNF
están concentrados en la porción caudal del conducto néfrico. GDNF estimula el crecimiento y ramificación del brote ureteral desde el conducto. A medida que esto ocurre, se modifica la expresión de CIRRET, hallándose exclusivamente en los extremos de los esbozos ureterales. La formación de GDNF por el mesénquima metanéfrico está regulada por un grupo de factores de transcripción que incluyen a WT1, tumor de Wilms. WT1 también es responsable de que el mesénquima sea competente para responder a los inductores del brote ureteral. En una etapa posterior, el crecimiento del brote ureteral depende de la expresión de WNT11 en su extremo. A su vez, esta expresión, la expresión de WNT11, es mantenida por el mesénquima metanefrogénico. El brote ureteral secreta también el factor de crecimiento fibroblástico 2, FGF2, y la proteína morfogenética ósea 7, BMP7, claves en promover la condensación de las células mesenquimáticas alrededor del brote ureteral y evitar su muerte por apoptosis. En el dibujo inferior, además de las moléculas anteriormente mencionadas, se visualizan PAX2 y WNT4 involucradas en la transición desde la organización mesenquimática a epitelial, la transformación de mesénquima a epitelio. Dada entonces la interacción descrita recientemente entre mesénquima metanefrogénico y brote ureteral, el brote ureteral, precursor del uréter, se ramifica dicotómicamente a medida que se introducen el metanefros. Las dos primeras ramas de dicho brote originan la pelvis renal. Las sucesivas ramificaciones originan los cálices mayores, los cálices menores y los tubos colectores que se conectarán con las nefronas. La formación de las nefronas a partir del blastema metanefrogénico está representada en el dibujo de la derecha. Cada nefrona está constituida por la cápsula de Bowman, que en su interior se visualiza el glomérulo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal que desemboca en un tubo colector. Las flechas en el dibujo de la derecha indican el sitio donde la unidad excretora, dibujada coloreada en azul, derivada del metanefros, comunica libremente con el sistema colector, coloreado en amarillo, derivado del brote ureteral, lo cual permite que fluya orina desde el glomérulo hacia los túbulos colectores. La orina abandona los túbulos colectores y recorre los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, el uréter, vejiga y finalmente se elimina al exterior a través de la uretra. Este esquema representa la incorporación de los conductos mesonéfricos de Wolff y los brotes ureterales a la pared del seno urogenital. Recordemos que luego del tabicamiento de la cloaca por el tabique urorectal, las desembocaduras de los conductos de Wolff quedan asociados al seno urogenital. Hasta este momento, cada brote ureteral desemboca en su respectivo conducto de Wolff, pero luego, a medida que el seno urogenital crece, incorpora su pared a los conductos mesonéfricos hasta más allá del punto en que nacen sus respectivos brotes ureterales. Como consecuencia, los brotes ureterales terminan desembocando directamente en el seno. Debido en parte a la tracción que ejercen los riñones en su proceso de ascenso, los extremos de los futuros uréteres quedan cefálicos respecto a los conductos de Wolff. El área
triangular mesodérmica de la pared de la vejiga, formada por la incorporación tanto de los brotes ureterales como los conductos mesonéfricos, se denomina trígono vesical. Posteriormente, esta porción se retapizará con el epitelio endodérmico proveniente del seno. En la zona de ingreso de los conductos mesonéfricos, se observa que el seno urogenital se reduce considerablemente. Esta región constituirá la uretra. Entonces, comprendemos que tanto el epitelio de la vejiga como de la mayor porción de la uretra son de origen endodérmico, excepto la porción más distal de la uretra peniana masculina, que es de origen ectodérmico. En la imagen también se observa el uraco, un cordón fibroso originado del alantoides que se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. En el adulto, el uraco estará representado por el ligamento umbilical medio.